Como ustedes saben, hoy es un día especial para nuestra iglesia, ordenando e instalando un nuevo diácono en la iglesia. Entonces, este sermón describe el trabajo de un diácono, sobre todo para el beneficio de Hayden, el candidato, pero también para nosotros en la iglesia. Entonces, vamos a pasar por 3 puntos en el bosquejo. Primero, ¿qué es el trabajo de un diácono? Segundo, ¿cómo debe un diácono cumplir su vocación? Y tercero, ¿qué sostiene a un diácono en su vocación? Entonces, el primer punto, ¿qué es el trabajo? ¿Qué hace un diácono? ¿Qué es el trabajo de un diácono? Y el trabajo de un diácono proviene de las Escrituras. Y ustedes pueden ver en el bosquejo Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, describe la institución. ¿En qué parte de las Escrituras fue establecido el oficio del diácono? En Hechos capítulo 6. Y dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar, les impusieron las manos. Entonces, ¿qué vemos en estos versículos? ¿Qué es el trabajo de un diácono? ¿Qué es el trabajo de un diácono? El trabajo de un diácono es proveer para las viudas y proteger el ministerio de los pastores. Proveer y proteger. Proveer para las viudas de la congregación y proteger el ministerio de los pastores. Vemos en estos versículos que el establecimiento o institución de este oficio tiene que ver con asuntos prácticos. Hay cosas que tienen que ser hechas, cosas que tenemos que hacer, pero los apóstoles eran insuficientes para hacer todas las cosas. Entonces había ciertas cosas que fueron necesarias hacer, y los diáconos fueron llamados para hacer estas cosas. Vemos que los helenistas y los hebreos tenían un conflicto, y esto no significa griegos y judíos, sino judíos de Israel y judíos de la dispersión que hablaban griego. Porque en este tiempo el evangelio no había salido a los gentiles todavía. Entonces los helenistas eran judíos, pero judíos que habían vivido de mucho tiempo en otras regiones, y por eso eran como judíos griegos o helenistas. Y esas viudas, no estaban recibiendo una distribución de comida en la distribución para las viudas. Entonces los apóstoles dijeron: nosotros no podemos hacer todas estas cosas. Vamos a llamar a ciertos hermanos, ciertos hombres, para cumplir estos deberes, para ayudar a estas viudas, para asegurar que todas las viudas reciban lo que necesitan o lo que necesiten de la iglesia. Entonces los
apóstoles servían la iglesia de Jesucristo y por eso sirviendo a las viudas fue o era su responsabilidad. Pero ellos no podían hacer todas las cosas. Entonces delegaron, daban o llamaron a este trabajo a ciertos hombres, los diáconos. Y esto provee la posibilidad de que los apóstoles puedan enfocarse en ciertas cosas y los diáconos puedan enfocarse en ciertas cosas. Entonces los diáconos, frecuentemente el trabajo de un diácono se describe como un mesero. El diácono es un mesero y sirve 3 mesas. El diácono sirve 3 mesas. Primero, la mesa de la viuda o la mesa del pobre, para que el pobre siempre tiene comida. También la mesa del pastor, pero es más como el escritorio del pastor. Que el pastor puede dedicarse a su trabajo. Si el escritorio del pastor está lleno de muchas otras cosas, no puede dedicarse al ministerio en la medida que debe hacer. No porque no quiere hacer las otras cosas, pero no puede hacer todo. Entonces el diácono asegura que el pobre siempre tiene comida en su mesa, que el pastor tiene su escritorio vacío, es decir, para el trabajo del ministerio, y ellos también se dedican a la mesa del Señor, la cena del Señor. Ellos hacen todo lo necesario para la Santa Cena. Entonces los diáconos son meseros, y ellos mantienen el escritorio del pastor vacío, no para que el pastor haga lo que quiera, sino para que hay 2 trabajos dedicados, 2 trabajos enfocados. El pastor haciendo el ministerio de la palabra y la oración, eso es lo que dice en Hechos 6, y el diácono haciendo las cosas prácticas de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo dijo en 1 Corintios 7? Que el soltero es dedicado al Señor. El hombre casado, él tiene su atención dividida, el Señor y su esposa, que no es mala, pero es una división de atención. Entonces, el diácono y el pastor, los dos pueden dedicarse con enfoque, en una manera que si el pastor tiene que hacer todas las cosas, no es posible, no es tan fácil. Si el pastor tiene que servir las mesas y también proveer el ministerio espiritual, sería demasiado. Entonces, los diáconos y los pastores proveen oficios dedicados y enfocados para trabajos importantes. Los dos son importantes. Si la mesa de la viuda no fue importante, la iglesia diría, no se preocupen de eso, ustedes por favor, quietos, silencio, no vamos a hablar de eso. No es importante. Pero no, vamos a llamar a diáconos para dedicarse a este trabajo porque es importante. En el Padre Nuestro, nosotros pedimos que Dios perdone nuestros pecados y también que Dios nos dé el pan diario, ¿verdad? Entonces, el ministerio espiritual es importante. Perdónanos nuestros pecados. También nuestros cuerpos son importantes. Danos el pan diario. Entonces, el pastor y el diácono son, en una analogía, similares a esas peticiones. Lo espiritual y lo práctico. Entonces, debe haber un balance en la iglesia, en que el pastor puede dedicarse al ministerio de la palabra y los diáconos se dedican a las cosas más prácticas. No porque esas cosas no importan al pastor, sino porque prácticamente no puede hacer todas las cosas. Y por eso el pastor siempre debe estar dispuesto a hacer las cosas prácticas. Puede ser que no tiene que hacerlos porque los diáconos y los otros hermanos están haciéndolos, pero el pastor debe estar dispuesto, listo para hacer las cosas prácticas. Es como un esposo que dice, pues yo no cambio pañales. Yo no cambio pañales, yo soy el hombre. Pues sí, eres el hombre. Entonces la carga normalmente sí es para la mujer, normalmente.
pero no absolutamente. Entonces habrá ocasiones en que el hombre tiene que hacerlo y debe estar dispuesto y listo. Pero en general la mujer va a hacerlo porque ella está con el niño. Así también el pastor normalmente no está haciendo las cosas prácticas, está dedicándose a otras cosas, pero cuando la ocasión la requiere, el pastor debe decir, ok, voy a limpiar la mesa, voy a mover las sillas, yo voy a hacer todo lo necesario porque yo voy a servir a la iglesia. Entonces, esta división de trabajo no es una división absoluta en que el pastor dice, no voy a tocar una silla, no voy a lavar una mesa. No, eso sería como el hombre que no lavará un plato o no pasará un trapo. ¿Qué dije? Ustedes me entienden. Entonces, lo ideal es que el pastor se dedica al ministerio de la palabra y los diáconos al otro ministerio, también el servicio de los pobres. Entonces, el trabajo de Hayden, el trabajo de los diáconos será proveer para los pobres, no solamente las viudas, pero los pobres, y así proteger al ministerio de los pastores, no protegiendo el ministerio del pastor porque es sacrosanto y el pastor no debe hablar con nadie y hacer nada, no, sino hay dedicación y enfoque para los dos oficios. Segundo, ¿cómo debe un diácono cumplir su vocación? Y yo tengo calor, entonces lo siento. ¿Cómo debe un diácono cumplir su vocación? Y vamos a mencionar dos cosas que son dos pares. Número 1, un diácono debe cumplir su vocación con fidelidad y fortaleza. Con fidelidad y fortaleza. El oficio de un diácono es un oficio de mayordomía. El alivio de los pobres y las necesidades prácticas de la iglesia requieren que la iglesia contribuye recursos, fondos, que los diáconos reciben. Y si los diáconos están recibiendo recursos, fondos, ellos tienen que ser fieles y fuertes. Fieles y fuertes. Pablo dice que lo más importante para un mayordomo es que sea fiel, ¿verdad? Si tú tienes el cuidado de ciertas cosas, lo más importante es que eres fiel con el cuidado de esas cosas. Dice Pablo en 1 de Timoteo 3, 8 al 13. Asimismo, los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Que estos sean probados primero y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles. Las mujeres, asimismo, deben ser dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vemos entonces que los diáconos deben tener mucho autocontrol, dominio de sí mismo, que ellos pueden gobernar su propia conducta. Esto requiere fidelidad. Pero la fidelidad tiene que combinarse con la fortaleza. Porque el oficio del diácono, el trabajo del diácono, no es para un día. Es un llamamiento, es una instalación para un oficio que permanece. Entonces el diácono tiene que ser fiel esta semana y la próxima semana y la próxima semana y mucho tiempo haciendo su trabajo fielmente y siendo fiel
durante mucho tiempo requiere fortaleza. Es necesario tener la fortaleza que proviene de Dios y su Espíritu. Y eso a veces es difícil para los diáconos porque hacen cosas que nadie ve a veces. Están sirviendo sin reconocimiento, sirviendo sin agradecimiento, sirviendo sin aplauso. Están sirviendo simplemente para servir. A veces nadie sabe que están haciendo lo que están haciendo. Y para servir así es necesario ser fiel y fuerte, tener fidelidad y fortaleza. Entonces debemos nosotros orar para los diáconos que tengan esa fidelidad y esa fortaleza. Segundo, ¿cómo debe un diácono cumplir su vocación? Segundo, con compasión y discernimiento. Con compasión y discernimiento. Si el diácono sirve a los pobres, las viudas y los pobres, esto requiere mucha compasión y también el discernimiento. Porque si tú vas a servir a los que no pueden recompensar, que no pueden darte nada, entonces tú necesitas compasión. Tienes que tener un corazón dispuesto a servir a los que no te pueden servir en ninguna manera. Pero también tienes que tener discernimiento para saber quiénes son los pobres, quiénes son las viudas. Porque hay muchas personas que dicen que son, pero no lo son. Y vamos a estudiar esto en esta sección. Un diácono sin compasión es como un padre que no dará comida a sus hijos. Papá, necesitamos comida. No. Eso es horrible, ¿no? Así también un diácono que no ayudará a los que verdaderamente necesitan su ayuda. Pero un diácono sin discernimiento es como un padre que da dulces a sus niños todos los días y todo el día. Que da sin discernimiento. Eso también es inaceptable. Y las Escrituras hablan bastante acerca de cómo discernir entre los que necesitan, los que tienen necesidades verdaderas, y los que no tienen necesidades verdaderas. Noten conmigo 1 de Timoteo 5, 3 al 7. Dice Pablo, honra a las viudas que realmente sean viudas. ¿Qué significa esto? ¿Que realmente sean viudas? ¿O son viudas o no son viudas, Pablo? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Ahora bien, la que es realmente viuda y que ha quedado sola, apuesta su esperanza en Dios y persevera en súplica y oraciones de noche y de día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Vamos a parar aquí. Pablo manda que la manera en que nosotros cuidamos a los pobres es por medio de discernir quiénes son los pobres. Y cuando habla de los que realmente son viudas, Pablo dice, es necesario primero que la familia contribuya. Si tiene hijos, ellos son número 1 en la lista. Los hijos contribuyen primero a las necesidades del padre. Segundo, los nietos, hasta la segunda generación. Ellos deben contribuir a las necesidades de su madre, de la viuda, de la familia. Entonces hay una prioridad de la familia que debe contribuir antes de apelar a la iglesia. Entonces los que realmente son viudas son las que no tienen nadie, no tienen hijos, no tienen nietos, no hay nadie para proveer para ella.
entonces la iglesia va a proveer para ella. Ella es realmente viuda en el sentido que no tiene nadie para proveer para ella. Pablo dice que los que son realmente viudas son los que realmente no tienen nadie para proveer para ellos. Ellos esperan en el Señor. No hay otra persona en que ellos puedan confiar o esperar. Entonces, si ellos están esperando en el Señor provee la iglesia para proveer para ellas. Y por eso tenemos que tener de un lado la compasión, de otro lado el discernimiento. Hay viudas que no son realmente viudas porque tienen o sus propios recursos o los recursos de sus hijos o los recursos de sus nietos. Y hay otras viudas que son viudas que no tienen nadie y necesitan la ayuda de la iglesia. Y los diáconos se dedican a esas viudas y esos pobres. Noten en el bosquejo versículo 8 y 16 del mismo capítulo que Pablo menciona otra vez la necesidad y la prioridad de la familia contribuyendo. Versículo 8 y 16. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, cuídelas, no sea carga para la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que realmente son viudas. Noten la frase en versículo 16, no sea carga para la iglesia. Eso es muy importante, y en particular para un diácono. ¿Cómo discernir la necesidad de esa persona? ¿De dónde proviene? ¿Es una carga que la persona está añadiendo a la iglesia? ¿O es algo que ha pasado a la persona que ellos no podían evitar o escoger y están sufriendo esa cosa? Hay una diferencia. Por ejemplo, si yo digo a mi jefe, me despido y voy a ser un abogado. Voy a entrar en la universidad para ser abogado. Ahora no tengo trabajo y he empezado a estudiar en algo que me va a costar muchísimo dinero, ¿verdad? O voy a ser médico, no sé qué. Voy a dejar de trabajar y voy a acumular una deuda gigante en tuition. Debo decir a la iglesia, tengo esas necesidades, iglesia. No. Yo estaría cargando a la iglesia con mis propias decisiones. Yo tenía un trabajo. Yo salí de mi trabajo. Yo decidí ser un estudiante para ser abogado o médico. La iglesia no tiene ninguna obligación para ayudarme, aun si yo amontono una deuda gigante. La iglesia no tiene ninguna obligación con esto. Pero si mi casa quema, o si mi pierna, no sé, si algo me pasa, si rompo mi pierna, o si algo, como ya mencioné, si algo me ocurre, entonces, y no tengo recursos para estas cosas, entonces la iglesia contribuiría. Pero hay muchas personas que piensan que yo tengo una necesidad, por eso la iglesia debe ayudarme. Y no es así. Si estamos cargando la iglesia, si estamos añadiendo cargas a la iglesia no tiene ninguna obligación de recompensar o de contribuir a esas necesidades. No sea carga para la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que realmente son viudas, los que tienen necesidades reales, que ellos no pueden evitar. A veces nosotros no queremos enfrentar las consecuencias de nuestras propias acciones o nuestras propias decisiones. Y no es el trabajo de otra persona resolver mis decisiones y mis acciones, sino yo tengo que hacerlo y aprender la lección. Eso es para padres también con sus hijos.
¿Debo ayudarle a mi hijo o a mi hija con esos problemas? Depende. Pero papá, pero mamá, tú decidiste. Esas son las consecuencias. Ustedes tienen que tener discernimiento. Así también los diáconos. Pablo dice cosas similares en 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12. Dice Pablo, aún estando con ustedes, los amonestábamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dame comida. Ustedes son la iglesia. ¿No quieres trabajar? Entonces no vas a comer. Pero ustedes no tienen misericordia. Sí tenemos misericordia y también discernimiento. Y nosotros, no muy frecuentemente, pero de vez en cuando hay personas que vienen a la iglesia durante la semana y tocan la puerta y quieren dinero. Y a veces nosotros damos, no mucho, pero damos algo para una prescripción, medicina, o necesitamos gasolina, entonces yo me voy con ellos a llenar su estanque de gasolina, cosas así. Pero si una persona se acerca a mí y huele de cigarrillos, yo sé, no, si la persona tiene dinero para cigarettes, tiene dinero para comer, no le voy a dar nada. No porque estoy juzgando contra los que fuman, no. El asunto no es fumar o no fumar. El asunto es, tú tienes dinero, tú tienes recursos para comprar otras cosas. Entonces no te voy a dar nada. Cuando estaba en Cuba, en 2012, algo así, un pastor allá me dijo de una señorita, una viejita, que venía a su iglesia, a su casa, que es la misma cosa. Su iglesia es la casa es la iglesia. Y él dijo, oh pastor, tengo esa prescripción para medicina, necesito dinero para comprar esa medicina, por favor. Y él le dio la medicina para la prescripción. Y ella era muy, muy vieja y no tenía una memoria muy buena. Entonces, una hora o dos después, ella regresó a la casa vendiendo la medicina que él le había dado el dinero para comprar. ¿Tú quieres comprar esa medicina? Y el pastor dijo, señora, yo te di el dinero para comprarlo. Esas cosas pasan. En una iglesia bautista en el siglo XVIII, había una mujer pobre que no estaba viniendo a la iglesia, una miembro que no estaba viniendo a la iglesia. Y cuando una persona no venía para algunas semanas, ellos enviaron un mensajero para preguntar, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? Y ella, la pobre, dijo, pues no tengo ropa suficiente para venir a la iglesia. Entonces ellos dijeron, bueno, te vamos a dar dinero para comprar la ropa que necesitas para sentir cómoda con nosotros. Y ella no vino a la iglesia. Y ellos enviaron otro mensajero, hermana fulana, ¿por qué no has venido a la iglesia? Y ellos supieron que ella había vendido la ropa que ellos le habían comprado. Ella, no por necesidad, y le dieron otro dinero después. Y el landlady, ¿cómo se dice? El dueño de tu apartamento. La rentera. Bueno, entonces el dueño del apartamento de esa mujer dijo que ella también había vendido otras cosas de otras personas. Es decir, que ella tenía sus propios problemas y la caridad de la iglesia no le estaba ayudando. Ella estaba abusando su caridad en esta situación. ¿Qué es el punto? Que si el diácono tiene el trabajo de proveer para las necesidades de los pobres, tiene que tener compasión y discernimiento.
Hay viudas y las que realmente son viudas. Hay pobres y los que realmente son pobres. Es decir que en este caso las viudas son viudas, los pobres son pobres. Pero hay viudas que tienen recursos y familia. Y hay pobres que tienen cosas pero abusan esas cosas. Y luego hay viudas que realmente son viudas, no tienen a nadie. Y hay pobres que realmente no tienen nada y necesitan ayuda. Necesitan la ayuda de la iglesia. Y el diácono se dedica a eso. Y nosotros, que el Señor ha bendecido con recursos, nosotros debemos tener cuidado que nosotros no cargamos a la iglesia. Dice, no sea carga para la iglesia, dice Pablo. Nosotros debemos evitar añadiendo nuestras cargas a la iglesia. Número 3. ¿Qué sostiene a un diácono en su vocación? Como hemos mencionado, eso no es para un día o una semana, sino mientras Hayden esté en esta iglesia. Y lo que le va a ayudar a Hayden y los otros diáconos en este trabajo será, número 1, si él recuerda que Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Yo no quiero servir. Yo no quiero hacer estas cosas. ¿Por qué tengo que hacer esas cosas? Nadie sabe si lo hago o si no lo hago. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que esto es el trabajo de la iglesia? Pues Jesucristo lavó los pies de los discípulos, ¿verdad? A mí no me gustan los pies. Son sucios, huelen muy mal. Los pies, a los judíos, una persona que lava los pies es lo más vil de los más viles. Lo más bajo de los más bajos. Y Jesús hizo esto para que nosotros reconozcamos que el más grande de todos nosotros sirve a los más pobres o los más humildes. Sí, gracias. Los más humildes. Y entonces el diácono que se enfoca en Jesucristo y dice, yo voy a ser como Él. Yo voy a servir como Él. Si Él lavó los pies de los discípulos, yo puedo mop the floors. Yo puedo mopear. Yo puedo lavar un toilet. Yo puedo hacer cualquier cosa. Si Jesús puede lavar los pies de discípulos que están argumentando acerca de quién será el mayor de todos en el reino de Jesús, entonces yo también puedo limpiar una cosa en la iglesia. Santiago dice, la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Si el diácono piensa, esto no es la religión, esto no es el cristianismo, Santiago dice, esto es exactamente lo que es en ciertos sentidos. Esto no es todo lo que es, pero sí, esto es la religión pura e incontaminada. Segundo, el diácono debe recordar que Jesucristo se entregó para la iglesia. Ananías y Zafira, ellos daban una porción y dijeron que daban todo, ¿verdad? Y los apóstoles dijeron, tú puedes dar una porción, pero dinos es una porción. Jesús dio todo. Jesús dio todo, hasta su vida para la iglesia. Dice Juan en 1 de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad.
Noten la sucesión de argumento. Jesús se entregó por nosotros, entonces nosotros debemos amar en hechos y en verdad. Si el diácono está aquí sirviendo con hechos y en verdad, ¿qué le sostiene? Recordando que Jesús se entregó por la iglesia. Ellos tienen que reconocer que ellos son las manos, es decir, las manos de Jesucristo, sirviendo a las ovejas de Jesucristo. Nosotros también, pero un diácono tiene este oficio de servir a la iglesia. Y esto es el amor verdadero. Esto es el amor de Jesucristo, cuando los diáconos sirven en esa manera. Finalmente, número 4. ¿Cómo debemos nosotros, los miembros de la iglesia, cómo debemos nosotros actuar hacia los diáconos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades o nuestros deberes hacia ellos? Pues les exhorto a ustedes, anima el corazón de un diácono. Anima el corazón de un diácono. Si ustedes son madres o padres, pero a veces más madres, ustedes saben cómo es servir y servir y servir y servir para los niños que no te dicen gracias, mami, que pocas veces expresan su gratitud. Y los padres también saben que trabajan y trabajan y trabajan. Y no es todos los días que la mamá o los niños dicen gracias, papi, por el trabajo que tú haces. Los padres y las madres saben cómo es trabajar y servir sin gratitud. Y esto a veces es un peso para uno, ¿verdad? No porque queremos gloria, pero queremos ser animados. No queremos fama y fortuna, solamente ser refrescados, animados. Así también, si hemos llamado a un diácono, a un oficio de servicio, ¿qué debemos hacer nosotros? Que es fácil animarles. Gracias por el trabajo que tú haces. Lo digo sinceramente, gracias, te lo agradezco, gloria a Dios. Entonces animen el corazón de un diácono. También, número 2, sigue su ejemplo. No hagas esto. Muy bien, diácono, lavando aquellas mesas, mopeando el piso. Oh, qué bueno, diácono, muy bien. No, nosotros debemos estar al lado de ellos, mopeando y limpiando y moviendo las cosas, ¿verdad? Siguiendo su ejemplo. Y cuando ellos lo hacen con gozo, nosotros no solamente hacemos la misma cosa, pero con el mismo gozo. Debemos seguir su ejemplo, sirviendo, amando a la iglesia. Moisés necesitaba ayuda. Él estaba juzgando a todo el pueblo de Israel y fue demasiado para él. Entonces ellos instituyeron que las cabezas de las familias entonces empezaron a contribuir y participar en este proceso porque fue demasiado para un hombre. Así también, sí tenemos diáconos, pero los diáconos son como líderes y debemos seguir lo que ellos están haciendo. No hemos llamado a los diáconos para que nosotros no tenemos que hacer nada. No, al contrario, ellos son nuestros líderes en esto y debemos seguir su ejemplo. Entonces, animen sus corazones, sí, pero sigan su ejemplo también. Tercero, da gracias y gloria a Dios para ellos. Los diáconos son un regalo de Dios para nosotros. Cuando ellos nos sirven, es Dios sirviéndonos a nosotros. Y ellos sirven a Dios cuando sirven para nosotros. Y nosotros servimos a Dios siguiendo su ejemplo, animando sus corazones y dando gracias a Dios y gloria a Dios. Cuando un diácono hace su trabajo muy bien, decimos gracias al diácono
y damos la gloria a Dios. Y damos gracias a Dios quien le dio la gracia a este diácono para servir así. Entonces debemos dar gracias al Señor y debemos dar toda la gloria al Señor para los éxitos de los diáconos en nuestra iglesia. Y debemos orar que Dios levante entre nosotros más diáconos, más pastores, más hermanos para servir en estas maneras. Porque la iglesia, si Dios quiere y si Dios permite y si Dios bendice, una iglesia debe permanecer de generación a generación. Y los diáconos permanecen unos años, pero no siempre. Entonces debe haber un proceso continuo de llamando y eligiendo a nuevos diáconos en la iglesia. Y cuando los hombres sirven como diáconos, aunque no tengan el título, esto es la manera en que nosotros reconocemos e identificamos, este es un diácono, porque ya hace el trabajo en cierto sentido, aunque no tenga el título. Entonces les exhorto que sirvan, que den gracias a Dios y que den toda la gloria a Dios para esos diáconos. Pues oremos, hermanos.